Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a seguir con la Navidad. En lugar de hacer adornos navideños vamos a dar paso a los regalitos. Vamos a hacer estas zapatillas de andar por casa. Como veis son súper bonitas, tienen un material antideslizante, son muy facilitas de hacer y súper cómodas. Yo ya sé a quién se las voy a regalar y tú, si te gusta y quieres aprender a hacerlas, vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, lo primero, el material que vamos a usar para la suela, que es como una especie de espumita, gomita, que tiene estos cuadraditos que son como antideslizante. Necesitamos fieltro, guata y telas que coordinen. Aquí he coordinado con rosa y en la azul, por ejemplo, en la zapatilla azul, lo he combinado con una tela de lanita, ¿veis? Que sería esta. Y combinadita con azul. Y luego necesitaríamos también tela, en mi caso he puesto bichí. De todas maneras nosotros os hemos preparado unos lotes para que podáis hacer tanto la versión en azul como la versión en rojito. Tenéis los dos lotes en la página web. Tenéis en el canal, en unos vídeos anteriores, unas bolsas que hicimos con estas telas que van a juego, con una puntillita así muy monas, unas bolsas como íntimas. Las tenéis también en la página web para que si queréis hacer un juego de las zapatillas en la bolsita, lo tenéis todo en la página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar por el principio y lo primero que hay que hacer es cortar lo que son las plantillas, lo que es la forma de la suela. Vamos a ayudarnos un poquito con unos alfileres, teniendo en cuenta que la costura está incluida. Vamos a cortar, a marcar y luego a cortar. Lo cogemos con unos alfileres y lo marcamos. Hay que hacerlo encarado, entonces primero marcaremos de este lado y luego del otro para hacer pie derecho y pie izquierdo. Cuando tengamos el patrón, lo que tenemos que hacer es lo recortamos y miramos nuestro pie, porque este es un número 38 aproximadamente. La persona que tenga el pie muy finito, pues de aquí lo puede estrechar, de esta zona de aquí, lo puede estrechar un pelín y de aquí y de la parte de atrás, porque tiene el pie fino. La persona y de la parte del patrón, de este, exactamente lo mismo. Una persona con el pie gordito va a necesitar más altura a lo mejor que una persona que lo tenga muy finito. Entonces la que lo tenga finito de esta parte lo va reduciendo un poquito y cuando tengamos las piezas cortadas pues lo probamos. Yo lo he hecho un poco a mi manera, que no tengo ni el pie fino ni tengo normal. Muy bien, ya tendremos las piezas, ahora las recortaremos. Esto se recorta muy bien, es un material que es bastante fácil de manejar. Ya tendríamos los dos, comprobar que estén más o menos igual, bueno, más o menos no, que estén igual, y los vamos a reservar. Y ahora vamos a empezar a trabajar con las otras partes. Como quiero que me quede la flor más o menos posicionada igual, vamos a ver si podemos sacarlas que tengan la flor en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, yo voy a coger como referencia esta pieza, el centro, y lo voy a poner así. Lo cojo con alfileres y lo marco. Recortamos las piezas. Bueno, ya tenemos recortaditas prácticamente todas las piezas. La suela con una guatita que vamos a poner en la parte de arriba. Entonces, tenemos esta perfectamente cortada. Esta es la que nos va a servir de guía. Entonces, como la parte de abajo la queremos poner lo que es la suela, o sea, esto va a ser lo que va a pisar en el suelo, ¿vale? Y esto va a ser, digamos que nuestra zapatilla. Entonces, hemos montado las capas, hemos puesto la lámina, la guatita y esta encima, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner así, ya que esta es la referencia buena. Y vamos a poner unos alfileres aquí y otro alfilerito aquí, para mientras estemos hilvanando que no se nos mueva.
Entonces vamos a pasar un hilván a todo el contorno, al filito, de manera que luego no haya ni que quitarlo si no queremos, en las dos zapatillas, izquierdo y derecha. Ponemos esta aquí y esta encima. Y ya cuando tengamos todo hilvanadito, pues quitamos el exceso. Muy bien, ahora llega el momento de recortar todo al filo. Muy bien, pues ya tendríamos el pie derecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pie izquierdo. Muy bien, ya tenemos las dos suelitas. Vamos a reservarlas y vamos a continuar con la parte de arriba. Yo ya lo tengo un poquito preparado. Vamos a poner unas láminas de fieltro. Digamos, primero va el fieltro, así, luego va la guatita y luego iría la parte de arriba. Y esta sería la parte interior. Así irían las capas. Lo que es el forro, el fieltro, la guatita y arriba la telita. Entonces, estas 4 capas las vamos a montar igual. Vamos a coger unos alfileres y vamos a hacer un hilván a todo el contorno y luego vamos a eliminar el exceso, asegurándonos de que toda la superficie queda cubierta por todas las piezas. Muy bien, pues ya tenemos una con toda la superficie cubierta. Muy bien, recortamos en el filo. Muy bien, pues ya tenemos una y vamos a repetir la operación con la siguiente, con el otro pie. Muy bien, pues ahora ya tenemos las dos piezas terminaditas. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar un bies que vamos a poner en esta forma cóncava. Y nos vamos a ir a la máquina y lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a coser el bies, como yo lo quiero sentar por fuera, lo vamos a coser por dentro, de manera que luego lo vamos a sentar por fuera. Aquí también podríamos meter entre medias una puntillita, si quisiéramos, también quedaría mona. Asentaremos la costura por fuera. Si quisiéramos hacerlo de la otra manera, es decir, que no se te vea la puntada del bies, que también lo podemos hacer, yo en ese caso lo haría por fuera y a mano, a puntadita escondida, lo iría haciendo por dentro, ¿vale? Entonces se te queda el bies sin ningún tipo de pespunte, sino que se te queda como en relieve diferente. Pero yo, como quería sentar todo el bies al contorno, yo lo voy a hacer de esta manera, por dentro coso y por fuera haciendo costura. Vamos a la máquina a coser estas piezas. Bueno, ya tendríamos cosidas estas piezas. Vamos a cortar aquí las puntitas. Ahora vamos a hacer una cosita, vamos a marcar el centro de esta pieza. Que bueno, está casi claro porque es el centro del dibujo, pero bueno, vamos a poner un alfiler sabiendo que ese es el centro, ¿vale? Y esta pieza es igual, pie derecho que izquierdo, o sea que da lo mismo, ¿vale? En este caso, en esta, vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar, en el caso del talón daría lo mismo, pero en el caso de la parte de arriba hay que buscar el centro también, que sería ese, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, vamos a empezar a colocar de aquí a aquí y de aquí a aquí lo que es la pieza. Quitamos este ya y vamos a ir acomodando de esta manera, ¿vale? Mira, ya tiene la formita. Vamos a coger primero alfileres o pinzas, también nos valdrían. Las pinzas también son súper cómodas aquí y así. El caso que aquí, cuando terminemos en la línea, este pico y este tienen que quedar totalmente paralelos. Vamos a seguir.
me queda totalmente parejo, ¿vale? Un ladito con el otro. Ahora hacemos la misma operación con la otra zapatilla, ¿vale? Pero primero vamos a hilvanar esta. Este pespunte que vamos a hacer ahora mismo es el más importante. ¿Por qué? Porque afianza las 6 capas, lo que es la guata, el fieltro, la suela, todo. Entonces tenéis que hacerlo bien hecho para que cuando paséis con la máquina cojáis en realidad todas las capas, ¿vale? Aquí está fácil, pero el problema empieza aquí, ¿vale? Cuando hay mucha capa, que estéis seguros de que cogéis todas las capas. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Bueno, pues vamos a empezar aquí. Insisto mucho, sobre todo aquí, en esta parte, que no se me mueva. Ahora ya vamos a empezar a hacer un hilván normal. No muy grande para que no se nos mueva, ¿vale? Y asegurando de que cogemos esta de aquí también, ¿vale? La de la suela. Porque si esta se os mete hacia abajo, pues luego se os escapará por aquí dentro, ¿eh? Mucho cuidadito. Esta es la parte más importante, porque luego ya, si esto está bien afianzado, bien sujeto, coser luego el bies, si esto no se mueve, es muy fácil. El problema es que no lo hagáis bien esta parte. ¿Veis que lo estoy haciendo bastante pequeño? Y de vez en cuando pues le paso alguna así. Aquí me va a sobrar un poquito, que lo voy a llevar un poquito hacia acá. Veo que me está sobrando un pelín. Se lo voy a llevar a la parte de los deditos. Bueno, ya las tenemos así, hilvanaditas, ¿veis? Le hemos pasado todo un hilván muy bien aseguradito, que no se nos mueva nada. Y ahora también sería el momento de probártelas, te las pruebas y miras que realmente que estés cómoda, que no te sobre. Yo en un principio pues me las probé, entonces de aquí atrás las rebajé un poquito, me estaban un poco grandes, ahora mismo me están a mí perfectas. Y de aquí perfectas, que puedo andar con ellas y no se me caen, pero tenéis que ajustártelas, ¿eh? Si tienes el pie finito, pues ya sabes, de aquí un pelín menos. Vale, pues ahora es el momento de poner el bies. ¿Cómo lo vamos a poner? Lo vamos a poner de la misma manera. Yo quiero asentar el bies aquí arriba, entonces tengo que empezar por la parte de abajo. Entonces, ¿dónde voy a empezar? Donde menos se ve el corte, que es en la parte interior. Empezaríamos aquí. Así, y vamos a coser todo el contorno terminando justo en este trocito. Entonces, o bien con las pinzas o bien con los alfileres, lo vamos a ir preparando todo. La que no haya puesto nunca bies, yo les recomiendo que se lo hilvane, porque así hilvanadito no hay pérdida, lo pasas de un tirón y ya está, ¿vale? Y asentaríamos la costura por aquí. Entonces vamos a coser, vamos a pasar estos pespuntes y ahora volvemos. Os voy a explicar una manera de que esta unión os quede perfecta, que no se note en absoluto. Bueno, yo quería que la unión me quedara justo aquí, ¿vale? Ahí. Entonces vamos a doblar por este cuadro y estamos utilizando 2 cuadros y vamos a meterlo dentro otros 2 cuadros, que sería justo esto. Y entonces de esa manera se va a quedar que no se va a ver por ninguna de las partes. Lo vamos a hacer coincidir el cuadro con el cuadro y lo vamos a coger a puntada escondida. Lo podemos hacer por dentro también, pero así es súper preciso. ¿Lo veis cómo ha quedado? No se ve unión ninguna. Ahora seguiremos cosiendo este ladito y va a quedar perfecta la unión. Bueno, ya hemos pasado el pespunte. Hemos terminado aquí con la puntada invisible, que queda genial, no se nota nada el corte. Vale, y ahora vamos a ir cogiendo con las pinzas
Y bueno, vuelvo a insistir, para la que no haya cosido nunca vieses, quizás debería de hilvanárselo, ¿vale? Porque bueno, yo me lo voy a ir... Aquí hemos saneado un poco, donde vemos que... A ver, que nos cuesta mucho, porque hay que tapar la costura anterior. Si nos cuesta mucho, pues a veces hay que perfilar un poquito con las tijeritas y cortar un pelín, ¿vale? Entonces yo ahora lo que voy a ir haciendo es ir poniendo pinzas a todo el contorno de esta manera y me voy a ir a la máquina, pero por favor yo recomiendo hilvanarlo. Bueno, ahora vamos a pasar un pespunte a la máquina. Bueno, ya las tenemos terminaditas. Habéis visto que son sencillas de hacer. Es simplemente controlar un poquito el bies. Son muy sencillas. Y luego os quería enseñar, porque tenemos la versión en azul, que es esta. ¿Veis qué bonita? Que a esta lo que he hecho es meterle dentro una especie de lanita para que sea más calentita todavía. Podéis hacer los interiores de borreguitos si queréis hacerlas como mucho más calentitas. Entonces tendríamos la versión en algodón, en lanita y ya el siguiente paso sería en borreguito, para que sean más calentitas. Bueno, tenéis estas dos versiones para hacer con estas dos tonalidades. Y vosotras podéis improvisar y podéis hacer también modelos para hombre o para niño, como unas telas bonitas de superhéroes o... no sé. Creo que es un regalo muy chulo y súper práctico. ¿Quién no quiere unas zapatillas de estas por casa? Bueno, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado como yo de bien, que hayáis disfrutado del vídeo y que os pongáis a ello y que me lo enseñéis. Por favor, tenéis abajo mis redes sociales. Si os ha gustado el proyecto, darle un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!